Querido doctor George, siéntese porque lo que se viene... Es más, hasta nos vamos a hacer en el solecito para que veas que estamos súper comprometidas. Mayor iluminación. Mira, hasta estamos en una silla marica. Y la silla se mueve. ¿Por qué? Porque sabe que el derecho administrativo es lo mejor. Estamos preparados. ¿Tú estás preparado? Hoy presentamos Después de varias tomas, varios intentos fallidos, Mariana dijo la verdad. Dijo la verdad. Como putas empezamos este video. Esta mierda. Esta mierda, no sé, esta mierda. No, es que... No sé. Mi vida, y si empiezas por la evolución histórica, los inicios, O la sea, base, no, yo el sé, cimiento de todo. o sea, marica, yo sé, sí, bla, 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 Imperio Romano, no sé qué, Revolución Francesa, y ahí es donde empieza la vaina. Pero... Se pasó como 1000 años de historia. Mi mano, Gaby está aguantando su Sí, pues, no, sientes Un poco de consideración con la cámara, pero... Bueno, pues vamos a hacerles como un pequeño, no recapitulación, sino un pequeño contexto. Contexto de cómo, pues, según lo que leímos. ¿De dónde nace el derecho administrativo? Mari, gracias por complementar. ¿Me complementas también? Yo lo sé. Bueno, para los grandes administrativistas, no soy capaz de decir esa palabra, pues ese derecho nace básicamente también como del derecho romano, como casi todo el derecho, pero Mari me acaba de decir como una super idea que es como todo, amor, tu ingenio, tu sabiduría. Bueno, sí, coquete. Bueno, el derecho administrativo básicamente se crea y nace de la necesidad como de darle un control a la administración pública. Bueno, también es importante destacar que tenemos como dos momentos en el nacimiento del derecho administrativo. Como ya lo dijimos anteriormente, la Revolución Francesa, y también tenemos a finales del siglo XIX más o menos el derecho administrativo como lo conocemos hoy en día. Sabemos que Francia fue como fundador en este derecho, pero también tenemos como otros países que también lo implementan y lo llevan a cabo, que son, Por ejemplo, España, Italia, creo que México. Y pues obviamente Colombia, como lo conocemos hoy en día, pero Colombia lo toma básicamente, pues empieza a surgir como desde la colonia española, pues porque sabemos que colonizados por europeos. Pero empieza como a tomar un poquito más de sentido a partir de la revolución, de la independencia. Entonces básicamente pues el derecho administrativo creo que básicamente surge como de una gran revolución, parce, o sea, es como tomar un caos y sacar provecho de cosas buenas, como por ejemplo empezar a implementar como, pues, o sea, yo no entiendo cómo las personas de esa época sí. empezaron a decir como, pues, o sea, no es justo que solamente nos regulen a nosotros, entonces, ¿quién regula a los que tienen el poder? O sea, para hacerlo como mayor justicia, mayor equitatividad. Sí, como para balancear la vaina. Entonces, pues, el derecho administrativo ha tenido una gran evolución. Como se hasta dijo llegar a lo que anteriormente, el derecho conocemos administrativo hoy en día. cuenta con dos etapas bastante importantes en sus inicios. La primera se da a finales del siglo XVIII, pero empieza como tal con la Revolución Francesa. Es importante aclarar
que en este momento es donde nace también el concepto de Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas no van a ser solamente para los gobernados, sino también para los gobernantes como tal. Esto no quiere decir que en este momento es donde nace el derecho administrativo, sino que más bien se implementa esto como un régimen, y a medida que el tiempo pasa y también que el derecho va avanzando, dicho régimen va tomando más fuerza. Hay algunos momentos importantes que debemos de tener en cuenta para el nacimiento del derecho administrativo. En primer lugar, tenemos la creación de la Comisión Contenciosa dentro del Consejo de Estado francés. Esta se da en el año de 1806. Y como segundo momento importante tenemos la delegación que le brinda el jefe ejecutivo a su órgano asesor, que en dicho momento sería el mismo Consejo de Estado. Gracias a esto, la sociedad francesa se da cuenta de la importancia y de la imparcialidad que cumple el Consejo de Estado como funcionario, y en el año de 1872, mediante la ley del 24 de mayo de ese mismo año, se reconoce al Consejo de Estado como carácter jurisdiccional. En esta época se da uno de los momentos más importantes para el nacimiento del derecho administrativo con el fallo Blanco. Este es proferido por el Tribunal de Conflicto francés en el año de 1873. En este se consagró la importancia de la actividad que cumple la administración y que ésta debe regirse por normas y principios especiales diferentes a los que se aplican en los gobernados como tal. También esta primera etapa de la creación o del nacimiento del derecho administrativo finaliza en el año de 1889 con el fallo que da el Consejo de Estado. Este fallo es llamado el fallo Cadot, donde se considera el mismo Consejo de Estado como juez de la administración. Por otro lado, tenemos la etapa de consolidación del derecho administrativo. Esta se da más a finales del siglo XIX. Se da gracias a la función jurisdiccional que ya ejerce el Consejo de Estado francés. Gracias a esto fueron creados algunos principios como el principio de legalidad, el principio de la presunción de la legalidad, el principio de la culpa o falla del servicio, que éste sea para sustentar la responsabilidad que tiene la administración pública. Tenemos también el principio de dualidad de contratos de la administración, que es como para administrar los contratos tanto privados como públicos que tiene la administración en sí. Y también tenemos algunos otros principios de la administración pública. Gracias a estos principios también fueron apareciendo algunas leyes y normas dirigidas específicamente a la administración pública. Luego de que sea esto, en Francia, algunos otros países también empiezan a implementar esta nueva rama del derecho, y entre esos países podemos encontrar que están Austria, Finlandia, Portugal, también están Países Bajos, Egipto, Turquía, España y por supuesto Colombia, que en Colombia ya también tenemos como una estructura de este derecho administrativo que se da también como gracias al Estado Social de Derecho y también en parte a la división de poderes que tenemos dentro de nuestro país. Hicimos un cambio de locación porque está haciendo muchísimo sol. Mucho calor. Entonces, Bueno, Mari, ahora yo te voy a hablar un poquito como de la centralización y de la desconcentración. Y tú me puedes hablar también un poquito, creo que lo que tú creo que te había llamado más la atención era la de la descentralización y la delegación. ok, bueno, entonces te comento. La centralización es como cuando no hay como una división como tal de entes territoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que todo se concentra en una sola parte, todo, poder, o sea,
no es posible hacer como una diferenciación. Eso se puede dar de dos formas. ¿Qué quiere decir esto? Existe la centralización absoluta, que es cuando lo que les mencionaba anteriormente, que pues no hay como una diferenciación, y una que es un poco limitada, que sí se va a ver como una diferenciación, o sea que sí van a haber entes territoriales, pero que no van a tener como pues función alguna. Ok, bueno, si pasamos... ¿Sí me entendiste? Sí, mi cielo. Bueno, ay. Bueno, Después de casi caer. Después de La casi emocionó tanto el matarme. derecho administrativo. o sea, es que no, No se imagina. no, es increíble. Ok, ahora sí, si pasamos a la descentralización se puede dar de tres formas. La sensación. La descentralización... Corte. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity Ahora later. vamos con la descentralización, que la descentralización es la función que, digamos, por ejemplo, hacen las universidades privadas. Pero que prestan esa el servicio de la que es educación. por colaboración. Es por ¿cierto? colaboración, Ok, ok. descentralización por colaboración. Muy bien. Y no solo se presenta en las universidades, sino también, por ejemplo, en las notarías. Ok, o sea que no solamente está en el ámbito de la educación. No o sea, solamente en el ámbito de la ok. educación, En las notarías. en las notarías. O sea, como con O sea lo que que- son escrituras públicas, también Cámara de Comercio aplica. Por ejemplo, eso de la cosa de los cafeteros también podría aplicar. La Federación de Cafeteros también entra ahí. Ok, entonces, ¿tú sabías que existe otra figura que se llama desconcentración? Desconcentración, ¿qué es la Tú lo desconcentración? leíste en el documento, ¿cierto? Pero Te quiero voy que a tú me explicar, expliques. te voy a explicar qué es la desconcentración. La desconcentración es como cuando, pues, sin dejar el monopolio de las funciones, una entidad va como a desplazar ciertas personas para que cumplan funciones en determinados lugares dentro del territorio, pero las decisiones que esas personas tomen no las van a hacer como, pues, como decir como, ay, yo tomé esta decisión y es mi responsabilidad. No, es la responsabilidad, pues las decisiones la toman, como de explicarlo, pues sí, a nombre de la entidad como tal, no en su propia causa, sino a causa de la entidad. Ok, bueno, también tengo otro que es la delegación. Ajá. Y que es dentro de un mismo organismo se delegan diferentes funciones. Lo que pasa, que la diferencia, por ejemplo, con la descentralización, es que la descentralización cuenta con personería jurídica. La Entonces, centralización. la descentralización. Ah, ok, perdón, Entonces, escuché en mal. ese caso, Escuché borroso. en ese caso, o sea, en el caso, por ejemplo, de la descentralización, digamos que cualquier error que se cometa, quien asume la responsabilidad es la entidad que está prestando el servicio. Ok. En la delegación no pasa eso. En la delegación Lo asume la persona que... lo asume, o sea, lo asume pues la entidad en general. Ah, ok, ok. O sea, no es como que yo te delego a ti la función y si tú cometes un error es culpa tuya. No, es culpa de la entidad, porque tú haces parte de la entidad en sí. Qué conocida. Acción. Mari, pero tú sabías que existe como una especie como de control, pues dentro de como de todos estos sistemas. Más o menos. Bueno, te voy a comentar como dentro del sistema central. Bueno, existe un control jerárquico. Entonces ustedes dirán, ¿cómo va a funcionar un control jerárquico dentro de la centralización? Si pues está todo súper concentrado. Bueno, pues vamos a ver, dentro de la centralización hay una jerarquía. Entonces las entidades más grandes van a estar vigilando a las entidades más pequeñas. Es por así decirlo Ok. como el papá vigilando al hijo chiquito que se haga bien las cosas. Ok, pero también existe el control jerárquico dentro de la centralización, que también digamos que es como un poquito enredado porque hay, o sea, dentro de la descentralización hay una centralización, por así decirlo, o hay un centro donde también como que hay una jerarquía y también como que o sea, lo mismo que tú acabas de explicar, los Grandes. grandecitos, Los de mayor jerarquía Sí, van a revisar a los van a más revisar a pequeños, los por niños. eso se llama control jerárquico. por eso es control jerárquico. Fuerte. Bueno, ya. También tenemos un control por tutela, que ese también se ve más como en la descentralización, Ah, ok. que existe en la descentralización territorial. Ah, ok, esos los que son controlados como creo que es por el Congreso. Eso es por el Congreso. Ok. También en la descentralización por servicios,
Ah, claro, esa es la del presidente, ministros y directores de departamento administrativo. Exacto. Total. Y la descentralización por colaboración, que también entra, digamos, que ahí, sino que esa ya es como por... Depende del ministerio en el que... Bueno, Mari, y para ya finalizarte pues con todo este tema del derecho administrativo, imagínate que también se da como la figura de las personas jurídicas, ¿cierto? Pero pues más que todo se da en dos ámbitos, personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Las públicas son las que van a funcionar como con el patrimonio del Estado, el patrimonio público, Ok. y son solamente las que dictamina la ley. Ok, pero yo también tenía entendido, pues como en el ámbito privado, Ajá. que son algunas que justamente funcionan, pero ya con fondos privados. Sí, Que como por son ejemplo como las fundaciones y corporaciones y las corporaciones. Y sí, entonces sí ves cómo es importante el derecho administrativo. A modo de conclusión, el derecho administrativo va a ser como ese Ente, ente, como órgano, no sé. Sí. ejerce control. Él va a decir, no, el Estado no puede hacer esto, vamos a regular esto, esto y esto. Y eso va a hacer como que, en teoría, el Estado funcione de una forma más... Armónico. Ok. ¿Ya? Bueno, Eso ya sería eso es todo. todo. Sin renunciar al monopolio de sus funciones, se lo va a entregar a agentes que se van a desplazar físicamente a lo largo de un territorio, ya que pues es imposible ejercer las funciones pues solo desde la capital. Entonces esto lo hacen más que todo para descongestionar los despachos públicos. También tenemos la delegación, que es que el funcionario que es titular de una función la traslada a otra autoridad para que ésta la ejerza a su nombre. También tenemos la descentralización, esta que si bien muchas personas es muy complicada, en realidad no es tan compleja, sino que pues es más bien mirarla desde otro enfoque. Entonces, la descentralización vendría siendo la facultad que se le otorga a otras entidades públicas diferentes del Estado para gobernarse por sí mismas mediante la radicación de sus funciones en manos para ejercerlas independientemente o de manera autónoma. Bueno, esta tiene grandes diferencias de la desconcentración, ya que no lo mencionamos anteriormente, pero la más importante de todas es que es el otorgamiento de una personalidad jurídica que se les da a las entidades descentralizadas, a diferencia de las desconcentradas, pues si estas siguen actuando en representación del órgano central, mientras que en la descentralización las entidades son autónomas e independientes de los órganos centrales. Bueno, la descentralización, como lo mencionamos anteriormente, puede ser por territorio, que pueden ser los distritos, los departamentos, los municipios y así. También puede ser por servicios, que pues básicamente consiste en otorgar funciones administrativas a entidades que se crean para ejercer como una actividad especializada. Bueno, de aquí se puede decir que nacen los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y de economía mixta, las superintendencias, entre otras, ¿cierto? Entonces, vemos que acá pues se va a ver como una serie de elementos, que es la existencia de una actividad especial digna de autonomía, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, autonomía administrativa, también cuentan pues con autoridades propias y son controladas por el poder central. También tenemos la descentralización por colaboración, que es cuando se otorgan competencias o funciones de la administración particulares para que las ejerzan a nombre de ella. Pues algunos ejemplos de estos pueden ser los notarios, como se mencionó anteriormente, los registros públicos de comercio y algunas funciones de la Federación Nacional de Cafeteros. Bueno, hay que hacer hincapié en que las personas naturales y jurídicas pueden ejercer funciones administrativas y adjuntan las condiciones para que éstas puedan proceder a hacer dichas funciones. Bueno, como también se mencionó, también tenemos los controles, que pues estamos hablando del control jerárquico y del control de tutela, como lo mencionamos anteriormente. También algo que se nos escapó fue el principio
de la centralización política y la descentralización administrativa. Que esto quiere decir que la descentralización nace a partir de 1886, luego de que Colombia pues fuera federal, se viera en la necesidad de que existiera una especie de órgano que fuera como lo central, que fuera pues buscara una organización intermedia entre el sistema federal y el centralismo absoluto pues que se estaba viviendo en ese momento, para evitar los conflictos creados como a raíz de esta disputa. Pues es que, o sea, usted imagínese vivir en esa época y vivir en ese enredo tan berraco. Por lo que nace pues entonces el concepto de la centralización política y descentralización administrativa. Este es un concepto que pues aún sigue vigente, como lo vimos anteriormente, y es ratificado por la actual Constitución dentro pues de su artículo primero. Entonces tenemos que pues en 1886 es cuando se incorpora la idea como tal, y los primeros efectos que pues hizo este hito fue que se reforzara el centralismo mediante el intervencionismo del Estado y el aumento pues de las funciones y recursos hermanos pues que tenía la nación, así debilitando las entidades territoriales, llevándolas incluso a que ellas mismas, imagínense, trasladaran las responsabilidades propias territoriales a la nación, hacia la nación. Imagínense eso, o sea, mero boom. La segunda etapa podría decirse que fue con la expedición de la Ley 14 de 1983, si no estoy mal, cuyo objeto pues era hacer un replanteo en materia tributaria, pues con el fin de fortalecer los fiscos departamentales y municipales. Pues luego de esta norma se expidieron más leyes y decretos que pues contribuían a la descentralización, hasta que finalmente con la Constitución del 91 pues se estableció que Colombia era una república unitaria pero descentralizada, como se nota pues en las escrituras de la Constitución. Allí quedó plasmado, y si quien cree que mienta, que vaya, coja su Constitución, revise y lea, que ahí está muy clarito expresado. Y ustedes se van a preguntar como, parce, pero pues en la práctica ¿esto cómo funciona? Porque ya sabemos que el derecho es una cosa en la teoría y en la práctica es otra. Pues bien, yo les voy a explicar como un poquito. Va a funcionar pues de que la rama legislativa y la judicial pues se encuentran totalmente centralizadas. Pues en el caso de la rama legislativa está integrada única y exclusivamente por el Congreso Nacional. Y pues es solo el Congreso quien tiene el carácter de legislador. Pues ellos son los que crean las normas, las expiden, les hacen su control, todo ese tipo de cosas. Pues no existe algún otro organismo que goce pues con dicha facultad. O sea, es una característica, una función propia del Congreso. Y por el otro lado tenemos que la rama judicial pues también se encuentra centralizada, pero desconcentrada. Si retroceden un poquito más atrás, van a ver pues que se dio como la definición total de desconcentración para que pues puedan entender cómo funciona, ¿cierto? Entonces la rama judicial pues está desconcentrada territorialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que van a existir tribunales y juzgados en los departamentos y municipios del país que van a administrar justicia en nombre de la República, ¿cierto? Pero la rama administrativa se encuentra descentralizada, pero pues no en su totalidad. Ustedes se van a preguntar, ¿cómo así? Pues que parte de las funciones administrativas se otorgan a entidades territoriales, pero las otras partes se les reserva al Estado. Es decir, como el Estado dice como, ay mira, toma tales funciones, pero recuerda que yo soy el único ente supremo acá, o sea, no te me tomes muchas atribuciones, mi reina. Entonces, como las funciones pues no son entregadas totalmente, pues vemos algunas figuras como lo son los presidentes, los ministros y pues otras autoridades administrativas nacionales. Entonces, según lo anterior, se puede llegar a deducir que pues existe una descentralización bajo pues, 3 aspectos: lo que es lo político-administrativo, lo fiscal y lo funcional. También mencionamos a las personas jurídicas, que pues van a existir las personas jurídicas privadas y personas jurídicas públicas. A modo pues de resumen así brevecito, las personas jurídicas privadas pues son las corporaciones y fundaciones, y pues las personas jurídicas públicas vendrían siendo aquellos organismos que pues van a funcionar con el patrimonio estatal o público,
que pues el ordenamiento jurídico les reconoció, pues gracias a su carácter de personas jurídicas. Y ya, sin más que decir, pues esa sería como una breve recapitulación de lo mencionado anteriormente. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na na na, come on.